Entró al bar como si fuera suyo, sin saludar, sin mirar a nadie, solo clavando sus ojos en Jaime como si ya supiera quién era. Chaqueta de cuero, pasos firmes, autoridad sin palabras. Jaime, que organizaba botellas tras la barra para su entrevista, sintió cómo el aire cambiaba. No sabía aún que ese hombre, Bruno Tejada, sería su jefe, ni que su vida iba a girar en direcciones que no podía imaginar. Tenía 26 años, recién llegado a Barcelona desde Zaragoza. Años sirviendo en bares pequeños, siempre soñando con algo más grande. Su tío conocía al dueño del bar Zenith, uno de los sitios más exclusivos del Born, y le había conseguido una entrevista. Jaime había preparado ese día como si fuera un examen. Cada botella en su sitio, cada cuchillo afilado, cada fruta recién cortada. ¿Tú eres el que viene por la plaza?, preguntó Bruno, ya del otro lado de la barra. Jaime asintió. Se le secó la boca. Ese hombre imponía. Sin gritar, sin moverse demasiado, parecía tener todo bajo control. Empiezas hoy. Veremos si vales lo que dices en tu currículum. Fue así, sin más, ni una sonrisa, ni una mano extendida. Las primeras horas fueron un torbellino. Jaime no podía permitirse errores. Bruno lo observaba desde la barra opuesta, sin quitarle los ojos de encima. Clientes exigentes, tragos precisos. Pero el verdadero reto no era la coctelería, era Bruno. Sus correcciones eran secas, exactas, casi frías. Demasiado hielo. Una frase, un juicio. Esa rodaja de limón está mal cortada. Jaime respiraba hondo antes de cada trago que preparaba, pero no se quebraba. Sabía que tenía algo que demostrar, y también que no estaba dispuesto a dejarse pisotear. Una noche, con el bar casi vacío, decidió hacer algo distinto. Preparó un cóctel que llevaba semanas imaginando. Una base de vermut blanco, con reducción de jengibre, un toque de licor de manzana verde y espuma de albahaca. Lo sirvió en una copa fría, sin decir nada, y lo colocó frente a Bruno. ¿Esto qué es?, preguntó él, sin tocar el vaso. Una propuesta. Jaime lo dijo sin temblar. Bruno lo miró, largo, sin expresión. Luego tomó la copa, la giró suavemente, la probó. No dijo nada por varios segundos. Después, simplemente murmuró. No está mal, pero mañana llegas 2 horas antes. Vamos a repasar desde cero. Eso fue lo más parecido a un elogio que Jaime recibiría en semanas. Pero bastó, porque algo cambió desde ese momento. Bruno empezó a prestarle más atención. Ya no solo lo corregía, le enseñaba, lo empujaba. Y, de a poco, Jaime empezó a notar algo más. Una noche, mientras limpiaban juntos la barra, sus manos se rozaron. Un instante. Pero bastó. Jaime levantó la mirada. Bruno la sostuvo, y luego desvió la suya, serio, con la mandíbula apretada. Desde entonces, cada corrección venía acompañada de una pausa, de un silencio extraño. Cada roce era más difícil de ignorar. Una semana después, ocurrió lo inesperado. Un cliente derribó una botella cara, el cristal se hizo trizas, y Jaime, al intentar limpiarlo rápido, se cortó la mano. No fue grave, pero sangraba. Bruno apareció de inmediato y lo llevó al almacén. «Déjame ver», dijo con voz baja, tomando su mano entre las suyas. Jaime intentó restarle importancia, pero Bruno le sostuvo la mirada, sin soltarlo. «No me mientas. Desde que te hicieron esa propuesta para el nuevo bar, andas raro». Jaime tragó saliva. No sabía cómo lo sabía, o quizás sí. Sí, me ofrecieron ser jefe de barra en el nuevo local en Gracia. Bruno no respondió al instante. Apretó la mandíbula, luego soltó su mano. Es una buena oportunidad. Deberías aceptarla. ¿Eso quieres que haga?, preguntó Jaime, con la voz tensa. Bruno giró, frustrado. No, no quiero. Pero tampoco puedo pedirte que te quedes. No cuando cada vez que te miro solo pienso en besarte. Jaime se quedó sin aliento. El silencio se volvió insoportable, hasta que lo rompió. No quiero ese nuevo bar, quiero quedarme, aquí.
Contigo. Bruno lo miró, luchando consigo mismo, y luego dio un paso. Solo uno, pero fue suficiente. Sus labios se encontraron, lentos, seguros. Nada más importaba, ni el bar, ni la oferta, ni el corte en la mano. Solo ellos. Y por primera vez, Jaime supo que había tomado la decisión correcta. Las semanas siguientes no dieron respiro. Jaime llegaba antes que nadie. Bruno lo esperaba ya con los ingredientes sobre la barra y una libreta llena de anotaciones. No había saludos largos, ni sonrisas, solo trabajo, pero había algo nuevo en cómo se miraban, en cómo se escuchaban. Otra vez, más presión en el twist de limón. Si no saca los aceites, no sirve. Corregía Bruno mientras lo observaba de cerca. Jaime asentía, lo intentaba de nuevo. Cada corrección se volvía una oportunidad para acercarse, para aprender, para mantenerse más tiempo junto a él. Bruno seguía siendo exigente, pero ahora explicaba el porqué. Compartía detalles, datos, historia, técnicas que no estaban en ningún manual. En las noches tranquilas, cuando el bar se vaciaba antes de la hora, se quedaban experimentando. Jaime con ideas locas, Bruno con su precisión. Una noche mezclaron vermut con reducción de canela y cáscaras tostadas de naranja. El resultado no funcionó. Ambos lo sabían, pero ninguno lo dijo. Solo se miraron, se rieron bajo y volvieron a empezar. Esa risa, esa complicidad muda. Jaime la esperaba más que cualquier aprobación. Una de esas noches, mientras recogían los vasos, Jaime dejó caer uno sin querer. Se agachó al mismo tiempo que Bruno. Sus frentes casi chocaron. Se quedaron así, a centímetros. Jaime notó cómo Bruno dudaba, cómo su respiración se volvía más lenta. Luego, sin decir nada, Bruno se incorporó, dejando el vaso sobre la barra. Silencio. El aire entre ellos se volvía más espeso cada día. Sofía, la bartender junior, lo notó primero. «Ustedes se entienden sin hablar», dijo una tarde mientras cortaba limas. Da un poco de miedo. Jaime sonrió, incómodo. No respondió. Pero lo sabía. Se había convertido en algo más. No solo un trabajo, no solo aprendizaje. Lo sentía en la forma en que Bruno pasaba por detrás suyo y colocaba su mano en su hombro para corregirle la postura. En cómo, algunas noches, su voz se volvía más baja, más cercana, cuando hablaban de técnicas nuevas. Una noche de viernes, con el bar lleno, Jaime no pudo evitarlo. Al servir un cóctel complicado, Bruno se acercó demasiado. Sus manos rozaron las suyas. Nadie lo notó. Pero él sí. Y Bruno también. No se alejaron al instante. Solo cuando una clienta reclamó atención, se separaron. Esa misma noche, Harrison, el dueño del bar, lo llamó a la oficina. «Quiero que administres el nuevo local en Gracia», dijo sin rodeos. «Ya hablé con Bruno. Está de acuerdo». Esa última frase le perforó el pecho. «¿Él lo sabe?» Claro, fue idea suya. Jaime no respondió. Salió de la oficina con la cabeza hecha un nudo. En la barra, Bruno servía tragos como si nada. Como si esa decisión no significara nada. Pero lo significaba. Todo. Al día siguiente, evitó el tema. Bruno también. Durante el cierre, Jaime se animó. «¿De verdad crees que debería irme?» Bruno no levantó la vista. «Es una buena oportunidad». «No te pregunté eso». El silencio pesó. Jaime se giró para irse, pero Bruno lo detuvo con un susurro. «No quiero que te vayas, pero no puedo pedirte que te quedes solo por lo que siento». Jaime giró. Lo miró. Había algo roto en los ojos de Bruno, algo que no había visto antes. «No es solo por lo que siento, es por lo que somos cuando trabajamos juntos». Bruno se acercó, muy cerca, sin tocarlo aún. «No sé cómo manejar esto. Eres parte del equipo. Soy tu jefe. No debería...» «Ya lo estás manejando», interrumpió Jaime. Bruno tragó saliva. Le sostuvo la mirada. Y esta vez no retrocedió. Sus dedos rozaron la muñeca de Jaime. Apenas, pero suficiente. «¿Vas a irte?», preguntó Bruno.
Solo si me echas, susurró Jaime sin apartarse. Entonces quédate. Pero esto, señaló entre ellos, no puede seguir flotando. Tenemos que decidir qué hacer con lo que sentimos. Jaime asintió. Su voz no salía, pero sus ojos hablaban por él. Una noche, en mi casa, solo tú y yo, sin bar, sin jefes, sin reglas, dijo Bruno, al fin. Vale, dijo Jaime. Y fue lo único que necesitaban. Por ahora. El domingo llegó antes de lo esperado. Jaime se pasó toda la mañana nervioso, sin saber qué esperar. No era una cita, o al menos eso se repetía. Pero cuando Bruno abrió la puerta de su piso y lo invitó a pasar, no era lo mismo que el bar. Todo era más silencioso, más íntimo. Bruno no llevaba chaqueta, ni cara de jefe, solo una camiseta gris y un delantal de cocina. «Estoy haciendo risotto», dijo con una media sonrisa. «Con setas y parmesano. Espero que no seas de los que odian el arroz». Jaime soltó una risa corta. «Si lo haces tú, lo como». Hablaron poco al principio. Bruno se concentraba en la olla, en los tiempos. Jaime se sentó en un taburete alto, observando en silencio. Había algo hipnótico en verlo moverse con tanta seguridad. Igual que detrás de la barra, pero sin presión. «¿Por qué coctelería?», preguntó Bruno sin mirarlo. Jaime se tardó en responder. «Porque me gusta crear algo que alguien recuerde, aunque sea solo por 5 minutos». Bruno asintió. Siguió removiendo. «¿Y tú? ¿Por qué este mundo?». Bruno se encogió de hombros. «Porque era lo único en lo que no me sentía fuera de lugar». No hablaron más hasta servir la cena. Comieron lento. Cada bocado era una pausa, una excusa para no decir lo obvio. Después del postre, Bruno sacó una botella de vino tinto que llevaba horas respirando. Sirvió con cuidado, sin dejar de observar a Jaime. «¿Y ahora?», preguntó él, apoyando la copa sobre la mesa. «Ahora quiero entender qué somos», respondió Jaime. «Si esto es solo una tensión más del trabajo, o si de verdad hay algo». Bruno no respondió de inmediato. Bebió un trago. Luego se acercó, despacio. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la de Jaime. «Desde el primer día me diste ganas de tirar mi propio reglamento a la basura». Jaime rió, no por burla, sino por alivio. «Entonces lo hacemos bien, sin secretos, sin esconderlo en el almacén del bar». Bruno se inclinó y lo besó, lento, seguro, como si al fin bajara la guardia. Jaime cerró los ojos, sintió la calidez, la intención. Ya no había tensión, solo certeza. Pasaron el resto de la noche hablando, compartiendo historias. Jaime descubrió que Bruno había trabajado en Francia, que había fracasado en su primer bar, que todo lo que sabía lo había aprendido con errores. Y Bruno descubrió que Jaime había dejado atrás una familia complicada, una ciudad donde no podía crecer, que venía a Barcelona no solo a trabajar, sino a empezar de nuevo. Cerca de la madrugada, Bruno trajo su portátil. «Mira esto», dijo, mostrándole un documento. Harrison actualizó las políticas del bar. «Mientras mantengamos el profesionalismo en el turno, lo demás es asunto nuestro». Jaime lo miró, sorprendido. «¿Hablaste con él?». «Me vio salir contigo el otro día. Creo que lo sabía desde antes que yo». Firmaron juntos. Jaime sintió que el papel era más que un acuerdo. Era una puerta abierta. Días después, todo cambió en el Zenit. No había anuncios oficiales, pero la gente lo notaba. Sofía sonreía más de lo normal cuando los veía trabajar codo a codo. Y aunque se mantenían profesionales, el ambiente era diferente. Había más ritmo, más sincronía. Jaime introdujo algunos de sus cócteles al menú. Bruno le dio espacio. A cambio, Jaime se interesó más por los clásicos. Aprendieron a equilibrar sus mundos. «Es como nosotros», dijo Bruno una noche, mientras probaban una nueva mezcla. «Un blend raro, pero funciona». Jaime lo miró en silencio, y solo dijo, «Funciona, sí». Y eso era suficiente. Por ahora, las semanas pasaron volando. El Zenit no solo funcionaba bien, funcionaba mejor.
La gente empezaba a venir no solo por los cócteles, sino por la energía que se sentía detrás de la barra. Había algo en cómo Jaime y Bruno se movían, en cómo se miraban sin necesidad de hablar, que hacía que todo fluyera distinto. Una noche de sábado, en plena hora punta, Bruno se acercó al oído de Jaime entre comanda y comanda. «Después del cierre tengo algo que contarte». Jaime lo miró, curioso, pero Bruno ya se había alejado, ocupado con otro pedido. Pasada la medianoche, con el bar en silencio y las luces tenues, Bruno cerró la caja y sacó una pequeña carpeta de su mochila. «Harrison me ofreció algo», empezó, serio. «Quiere abrir otro local, más experimental, y propuso que lo administremos, juntos». Jaime lo miró sin saber si estaba escuchando bien. «¿Juntos?» «Sí, tú te encargas del lado creativo, yo de la parte tradicional, como lo venimos haciendo. Pero esta vez sería nuestro proyecto desde cero». Jaime se quedó en silencio, no porque dudara, sino porque de pronto entendía todo el recorrido. Cada trago, cada mirada, cada roce había llevado hasta ahí. «¿Y tú qué dijiste?» Bruno se encogió de hombros, casi sonriendo. «Que solo lo haría si tú aceptas». La respuesta salió sola. «Entonces lo hacemos». El nuevo local tomó meses en armarse. Se llamaría Fusión. Un nombre que resumía todo. Lo clásico y lo moderno. Ellos dos. La mezcla que nunca imaginaron, pero que funcionaba. Durante la preparación, pasaban los días entre planos, proveedores, pruebas de carta, y las noches en casa, cocinando juntos, afinando recetas, compartiendo silencios cómodos. Bruno nunca había sido de palabras largas, pero con Jaime se abría más. Le hablaba de su madre, de cómo aprendió a servir vino en una taberna en Lyon, de lo mucho que le había costado confiar en alguien. Jaime también se mostraba como era, sin máscaras, con sus dudas, sus inseguridades, pero también con la determinación de quien sabe lo que quiere. Una noche, mientras probaban un trago nuevo con romero y mezcal, Jaime lo dijo sin rodeos. «Nunca pensé que sentirme tan bien con alguien me asustara tanto». Bruno lo miró, dejando el vaso sobre la encimera. «Yo tampoco, pero aquí estamos». Y lo abrazó, fuerte, como si no quisiera soltarlo nunca. Cuando Fusión finalmente abrió sus puertas, fue un éxito desde el primer día. No por el diseño ni por la música, sino por ellos. Porque la gente notaba que todo lo que servían tenía historia. Que no era solo un trago, era algo compartido, algo vivido. Una noche, un cliente habitual les dejó una nota con su cuenta. Decía: «Volveré, no por el cóctel, sino por cómo se miran cuando lo preparan». Jaime la guardó en su billetera, y aunque trabajaban más que nunca, estaban más juntos que nunca. Cada mañana, Bruno preparaba café, mientras Jaime organizaba los ingredientes del día. Cada noche, cerraban el local en silencio, cansados, pero felices, hasta que llegó el correo, una invitación formal para Jaime. Participar en el Campeonato Mundial de Coctelería en Londres. 3 meses de pruebas, competencias y jurado internacional. Bruno leyó el mensaje en voz alta. «¡Esto es enorme, Jaime! No puedes decir que no». «Lo sé, pero me da miedo». «¿Miedo de qué?» «De que esto nos aleje». Bruno negó con la cabeza. Se acercó, tomó su rostro entre las manos. «No va a alejarnos, va a ponernos donde mereces estar». Y entonces, como tantas veces antes, lo besó. Lento, seguro. Pero esa no sería la única sorpresa. A la mañana siguiente, Bruno recibió otro correo. «Me eligieron como jurado para el campeonato», dijo, sin poder ocultar la sonrisa. Jaime se rió, aliviado. «Entonces será una competencia peligrosa. Tú juzgándome». Bruno arqueó una ceja, como si no lo hiciera todos los días. Se abrazaron en el centro del bar, riendo, y supieron, sin necesidad de decirlo, que lo que habían construido era fuerte, real, capaz de resistir incluso la presión de un campeonato mundial. Porque al final, lo importante no era el premio, era lo que habían creado juntos, y lo que aún les quedaba por descubrir. La víspera del viaje a Londres,
el equipo de fusión les organizó una pequeña despedida. Harrison dio un discurso emotivo sobre cómo todo empezó con una entrevista improvisada y un jefe que jamás sonreía. Sofía colgó banderitas británicas entre las botellas y preparó un cóctel especial llamado Buen Viaje, que sabía horrible, pero todos fingieron disfrutar. Esa noche, cuando los últimos clientes se fueron y el bar quedó vacío, Jaime y Bruno se sentaron juntos en la barra. Como al principio, como cuando todo era incertidumbre. ¿Recuerdas la primera vez que trabajamos codo a codo aquí?, preguntó Jaime, pasando la mano por la madera pulida. Recuerdo que casi tiras todo el whisky añejo al suelo con tus experimentos absurdos. Y tú decías que la coctelería moderna era una moda sin futuro. Bruno sonrió. Esa sonrisa rara, la que solo Jaime conocía. Mira dónde estamos ahora. Se quedaron callados un rato. Afuera, la ciudad seguía latiendo. Adentro, todo era calma. Jaime giró su copa vacía entre los dedos. Tengo miedo. Bruno lo miró. ¿De qué? De que esto cambie algo entre nosotros. Bruno no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta el otro lado del bar, abrió un compartimiento y sacó una pequeña botella. Se la tendió a Jaime. Es el primer cóctel que creamos juntos. Lo guardé, para recordar de dónde venimos y celebrar hacia dónde vamos. Jaime sintió un nudo en la garganta. Tomó la botella, leyó la etiqueta. Beginning's End. Siempre juntos, susurró. Siempre, repitió Bruno, entrelazando sus dedos con los de él. El campeonato fue una locura. 3 meses de pruebas, desafíos imposibles, jueces exigentes. Jaime preparó cócteles con humo de lavanda, infusiones en frío y técnicas que apenas había dominado. Bruno, desde el jurado, mantenía la compostura. Profesional, imparcial. Pero cada vez que Jaime terminaba una presentación, encontraba su mirada. Firme, cálida. En la final, Jaime presentó una fusión entre vermut catalán, jengibre tailandés y espuma de flor de saúco. Un riesgo enorme, pero perfecto. Cuando pronunciaron su nombre como ganador en la categoría de mixología molecular, todo el auditorio se levantó. Aplaudían, gritaban. Y Bruno solo sonrió, pequeño, orgulloso. Esa noche, de vuelta en el hotel, Jaime se dejó caer sobre la cama, exhausto. Bruno se sentó a su lado. ¿Sabes qué fue lo mejor de todo esto?, preguntó Jaime. ¿El premio? No, volver a casa contigo. Bruno le acarició la mejilla. No dijo nada, solo lo besó. De regreso en Barcelona, Fusión era otra cosa. La prensa hablaba del bar que revolucionó la coctelería sin perder el alma. Pero para ellos, seguía siendo su lugar, su refugio. Colgaron las medallas en una esquina discreta. Preferían los detalles pequeños, las miradas cómplices, las noches tranquilas. Muchos bartenders jóvenes empezaron a visitarlos, a preguntarles el secreto del éxito. «Sé auténtico», decía Bruno. «Y no tengas miedo de mezclar lo imposible», añadía Jaime. Una noche, mientras cerraban el bar como tantas otras veces, Jaime se detuvo. «¿Tú crees que todo esto empezó con un trago?». Bruno lo miró. «No, empezó cuando te atreviste a no tener miedo de mí». Jaime se acercó, apoyó su frente contra la de él. «Y tú cuando me diste permiso de quedarme». Se abrazaron sin decir nada más, porque al final eso era el verdadero arte de mezclar. No solo combinar ingredientes, sino saber que a veces las uniones más improbables son las que crean algo único, inesperado, perfecto. Como ellos,